Amado Señor, te agradezco la bendición de poder estar juntos a través de este medio electrónico. Padre Santo, tu palabra es la luz. Con ella, Señor, nos amonestas, nos animas. Con ella nos haces ver las grandes bendiciones del Evangelio y todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Te pido, Padre, que tu palabra sea con mi hermano José Antonio, que puedas, Señor, guiarnos a través de tu palabra, que podamos poner atención y tener en la memoria, en nuestro pensamiento, todas aquellas lecciones que tú nos has dado, de manera que podamos complementar lo que mi hermano va a exponer. Te pido, Señor, que tú seas con él, que le brindes palabra, le des sabiduría. Agradecemos profundamente la obra que has hecho en él y te pedimos, Señor, que lo sigas usando para tu honra, tu gloria y para la extensión, Señor, de tu reino. Te pedimos, Señor, que seas tú con nosotros ahora y que nos guíes a través de tu palabra, Padre. En Cristo Jesús es que oramos. Amén, Padre. Hermanos, hermanas, buenas noches. Es un placer y una bendición estar juntos una vez más. Placer y privilegio para mí. Y pues con todo el deseo de continuar con estos estudios y la esperanza de que el Señor traiga luz y traiga conocimiento a nuestra vida a través de la vida que brota de su palabra. Esta noche vamos a estudiar un pasaje muy interesante, muy importante. Son unos cuantos versículos, son del 10 al 14, son 4 versículos, son 5, perdón, y vamos a dividirlo inclusive en 2 partes. Es tan rica esta sección que vale la pena que nos detengamos para hacer una serie de reflexiones que considero yo van a ser de gran interés para entender no solamente Gálatas, sino entender también el resto de la Escritura, sobre todo el pensamiento del apóstol Pablo. Recomiendo que para estos estudios, hermanos, tengamos nuestra Biblia abierta junto a nosotros y si es posible tengamos también un cuaderno de notas que dediquemos al estudio de los Gálatas, que tengamos nuestros anteojos, los que los necesitemos, y pluma o lápiz o los dos, y podamos tomar notas para mantenernos activos durante el estudio. De otra manera puede llegar a resultar tan conceptuoso que puede hasta cansarnos. Hemos oído algunos testimonios de que hay que por ahí a veces lo vence el sueño, y lo vence porque, hermano, nuestra costumbre en la iglesia institucional fue llegar, sentarnos y oír e irnos, pero para aprovechar bien nuestro estudio conviene que retengamos los conceptos que consideremos importantes, también que sea posible que podamos traer las notas que el Señor nos haya dado de nuestro estudio particular de la carta a los Gálatas, reflexiones, inclusive preguntas, en fin, hermanos, pues vamos a dar comienzo. Vamos a leer los versículos que nos corresponden para esta noche. Dice así: porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y es evidente que por la ley nadie es declarado justo delante de Dios, porque el justo vivirá por la fe. Pero la ley no es de fe, sino
el que las haga vivirá por ellas. El Mesías nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara a los gentiles por Jesús el Mesías, a fin de que, por medio de la fe, recibamos el Espíritu prometido. Con Gálatas, capítulo 3, versículos 10 y 14 al 14 que acabamos de leer, tenemos nosotros un nuevo argumento. Habíamos visto en mensajes anteriores, en Gálatas capítulo 3 y versículos 1 al 5, que Pablo argumentaba que tanto la experiencia personal de los Gálatas como el testimonio de la Escritura contradecían el mensaje de los judaizantes. Recuerden que estos judaizantes son aquellos judíos cristianos que pertenecían a la iglesia de Jerusalén, que habían llegado a la iglesia, en este caso de Antioquía, y se habían pasado después a las iglesias gentiles que Pablo había fundado en el sur de Galacia, obligando a que los gentiles se sometieran a la ley de Moisés, se circuncidaran, guardaran todas las cuestiones dietéticas, guardaran el sábado, etc. En el estudio de la vez anterior, que fue del versículo 6 al versículo 9, ahí veíamos que Pablo argumentó a partir de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Entonces, en los primeros versículos del 1 al 5 de este capítulo 3 decíamos que Pablo argumentó que tanto la experiencia personal de los Gálatas como el testimonio de la Escritura no estaban de acuerdo con el mensaje de los judaizantes. En el estudio de la vez pasada, el argumento lo ancló Pablo en la promesa que Dios le había dado a Abraham. En la sección de este día, Pablo va a argumentar contra los judaizantes, pero usando ahora aquello a lo que los judaizantes apelaban de una manera predominante, la ley de Moisés. Para que nosotros podamos entender el argumento de Pablo en esta parte, necesitamos entender la frase con la que él introduce su argumento, que dice: todos los que son de las obras de la ley, todos los que dependen de las obras de la ley, todos los que viven, también se podría interpretar por las obras de la ley, los que dependen del cumplimiento de la ley para quedar bien con Dios, para ganar su favor, etc. La Biblia textual, tercera edición, que es la que estamos siguiendo, nos dice: todos los que son de las obras de la ley. Esta parte es crucial para el argumento de esta sección de versículos. Estos, los que son de las obras de la ley, son los que esperan poder ganar el favor de Dios o la justificación por medio de la obediencia a la ley. Pero Pablo nos va a decir aquí que toda persona, toda aquella persona que tiene una esperanza como esta, de que por la obediencia a la ley va a ganar el favor de Dios o la justificación, se está engañando gravemente a sí misma. Que todos los que buscan ser justificados por guardar la ley deberían darse cuenta de que ya han roto la ley. Y por consiguiente, ya están bajo su maldición. No tanto por el hecho, fíjense ustedes, de querer ganar el favor de Dios por medio de la obediencia a la ley. No, ellos saben
que por naturaleza, por su experiencia, saben que son pecadores. Y si ellos están diciendo que quieren ser justificados por la ley, pues ya de entrada están admitiendo que son pecadores. Y si son pecadores porque han roto la ley, bueno, pues ya están entonces bajo su maldición. Y es una verdadera locura espiritual acudir a la ley buscando ayuda para ganar el favor de Dios cuando la ley ya los ha maldecido. Y la misma ley no puede bendecir y maldecir al mismo tiempo a la gente. Y Pablo no solo muestra cómo es que por su misma naturaleza este asunto es absurdo, sino que la misma Escritura lo deja ver. Pablo, en el versículo que sigue, en el 13, Pablo va a citar un pasaje muy interesante que está en Deuteronomio capítulo 27-26 para probarlo. Dice el versículo 13, maldito todo el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley para hacerlas. Fíjense ustedes que las citas que Pablo trae no son citas casuales, no son citas que él trajo porque dicen algo que él quiere decir, no, o algo que encaja simplemente con su argumento como para ganar una batalla con los judaizantes, no. Todos los versículos que el apóstol Pablo cita están llenos de contenido y muy bien escogidos en sus contextos para probar la falsedad del argumento de los judaizantes. Por ejemplo, sería muy conveniente que en este momento, ya que Pablo ha citado Deuteronomio 27-26, fuéramos a esta parte de Deuteronomio y los invito a que abramos nuestra Biblia en el contexto aquí de Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Y vamos a ver qué cosas tan interesantes nos reserva la Escritura allí. Para comenzar, si ya lo tienen ustedes, dice, maldito el que no persevere en las palabras de esta ley para cumplirlas, y todo el pueblo dirá, amén. Este es el versículo que Pablo está citando allá en Gálatas capítulo 3 y versículo 11. Perdón, versículo 10. Ahora, ¿qué significa estar bajo maldición? ¿Qué significa estar bajo la maldición de la ley? Porque esta es una palabra que citamos mucho, ¿verdad? Y que oímos con frecuencia. Estar bajo la maldición de la ley. ¿Qué quiere decir estar bajo maldición? Saben, el contexto de este pasaje, es decir, el capítulo 27 y el capítulo 28 nos da la respuesta a esta pregunta de qué significa estar bajo maldición. Y es muy interesante y yo me permito dejarlo a ustedes que durante la semana puedan ustedes estudiar con detalle el capítulo 27 y el capítulo 28 de Deuteronomio, que es el contexto natural de este versículo que el apóstol está citando al final de 3:10 de Gálatas. Si nosotros leemos el pasaje, nos damos cuenta que cuando los judíos entran a la tierra prometida, o estaban a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés les mandó que hicieran esto. Fíjese bien. Medio Israel estaría apostado en el monte Gerizim, pronunciando las bendiciones que aparecen en este capítulo 28. Este capítulo 28, déjenme decirles que se divide en dos partes. Habla de las bendiciones y habla de las maldiciones que vendrían a la gente que no guardara todas las cosas de la ley para cumplirlas. Como dice el versículo 26, maldito el que no persevere en las palabras de esta ley para cumplirlas, y todo el pueblo dirá amén. Entonces, para hacer una gran declaración muy solemne, manda el Señor que 6 de las tribus se coloquen en el monte Gerizim.
y la otra mitad se coloca en el monte Ebal. Nosotros podemos leer esto en el capítulo 27, versículo 12. Desde el 11. También Moisés mandó al pueblo en aquel día diciendo: cuando hayas pasado el Jordán, estos estarán en el monte Gerizim para bendecir al pueblo, es decir, para pronunciar la bendición que estaba escrita ya en el libro de la ley y que ahora debía promulgarse aquí en Deuteronomio capítulo 27 y 28, y que Moisés quería que en un gran acto solemne se pronunciaran las dos cosas, y que por un lado medio Israel pronunciara la bendición o bendijera al pueblo, y la otra mitad recitara las maldiciones de la desobediencia. Y entonces dice que en el monte Gerizim estuvieron las siguientes tribus: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y parados o apostados o situados en el monte Ebal para proferir la maldición, estarían ahí las otras tribus: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y Moisés dijo que después de esto, después de que pronunciaran medio Israel las bendiciones y medio Israel las maldiciones, al final los levitas tomarían la palabra, dice el 14. Entonces los levitas tomarán la palabra y dirán a los hombres de Israel en voz alta. Entonces, esto ya lo oirían las 12 tribus de boca directamente de los levitas, y se refiere a 11 maldiciones terriblemente fuertes que están aquí, y yo les dejo a ustedes para que las estudien y vean de qué cosa estamos hablando y qué significa estar bajo la maldición, cuáles serían las consecuencias de la desobediencia. Esa es la maldición. Como las bienaventuranzas de la obediencia forman parte de la bendición. Simplemente voy a leer un par de ellas, versículos 15 y 16. Maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación a Yahvé, obra de mano de artesano, y la ponga en oculto, y responderá todo el pueblo y dirá amén. Otra maldición: maldito el que deshonre a su padre o a su madre, y todo el pueblo dirá amén. Y por último, una más que quiero leer, el versículo 17. Maldito el que desplace el lindero de su vecino, y todo el pueblo dirá amén. Y son maldiciones por diferentes cuestiones. Yo creo que casi todas ellas son de tipo, vamos a llamarla entre comillas, moral. Por ejemplo, maldito el que extravíe al ciego en el camino, y todo el pueblo dirá amén, etc. Entonces, cuando entraron a la tierra prometida, ellos obedecieron a Moisés e hicieron justamente como les habían indicado: medio Israel en el monte Gerizim, medio Israel en el monte Ebal, y finalmente los levitas tomaron la palabra recitando estas 11 maldiciones. Pero ¿saben ustedes, hermanos y hermanas, que estas maldiciones que están especificadas, estas que pronunciaron el medio Israel, lo tenemos nosotros aquí en el capítulo 28, y comienza a hablar, por ejemplo, bendito, en el versículo 3, bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Y esto como consecuencia de haber obedecido, dice el versículo 2, la voz de Yahvé tu Dios vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas bendiciones. Y entonces comienza a enumerarlos: bendito de esto, y bendito el otro, y bendito aquello, y Yahvé mandará la bendición, y Yahvé hará que tus enemigos que se levanten contra ti sean derrotados, y Yahvé te hará abundar en bienes y en el fruto de tu vientre, de tus animales, etc. Estas son las bendiciones. Y enseguida, casi triplicando el espacio, están las maldiciones, que comienza desde el versículo 15. Diciendo desde el 14: no te apartarás pues ni a derecha ni a izquierda de ninguna de las palabras que yo os ordeno hoy, para ir en pos de otros dioses y servirlos.
Pues sucederá que si no obedeces la voz de Yahvé tu Dios, cuidando de practicar todos sus mandamientos y estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti y te alcanzarán todas estas maldiciones. Fíjense cómo se parece este versículo 15 al que citó Pablo, que está aquí en el 27-26. Maldito el que no persevere en las palabras de esta ley para cumplirlas. Y entonces comienzan las maldiciones tremendas. Nos pueden sacudir de asombro las cosas terribles que el Señor tenía preparados para aquellos que no obedecieran todas las palabras de su ley. Y esto va desde el versículo 16 hasta el final del capítulo, el versículo 68. Esta es la maldición de la ley. Esta maldición terrible, tienen ustedes que leerlas, hermanos y hermanas, para que se den cuenta de la magnitud de la consecuencia de la desobediencia, de estar bajo la maldición de la ley, de no obedecer todas, dice, todas las palabras de esta ley. Cuando volvemos nosotros a Gálatas capítulo 3, después de haber leído el capítulo 27 y 28, sobre todo el 28 de Deuteronomio, podemos llegar verdaderamente asombrados y darle el golpe a lo que Pablo quería decir aquí cuando dice que todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición. Todos los que dependen de las obras de la ley para tratar de agradar a Dios y congraciarse con Él y ganar su favor y ser justificados y ser salvos, están perdidos y lo hacen dependiendo de las obras de la ley. Esta es una palabra sumamente solemne del apóstol. Ahora, noten ustedes que enseguida, en el versículo 11, el apóstol Pablo cita ahora al profeta Habacuc, cuando dice, y es evidente que por la ley nadie es declarado justo porque el justo vivirá por la fe. Esta es una cita del profeta Habacuc en el capítulo 2 y versículo 4. Y cita Pablo a Habacuc para mostrar cómo esta bendición de la justificación, cómo llega a sus beneficiarios. ¿Cómo llega? Bueno, pues llega por la fe, no por las obras de la ley. El justo no dice que por las obras de la ley vivirá, sino dice el justo por la fe vivirá. Y miren, Habacuc, ya en este contexto, Habacuc escribe mucho tiempo después de Moisés. Moisés escribe, para que se den idea, lo que escribió en Deuteronomio ya por más o menos por el siglo XV, allá por el 1500 antes de Cristo, pero Habacuc está escribiendo en el año 612 antes de Cristo. Había pasado 900 años, el contexto histórico ha cambiado, en fin. Ya el contexto que tiene, en el que está viviendo Israel, pues están a punto de ser llevados cautivos a Babilonia. Hay el gran surgimiento de los caldeos como una potencia internacional, lo cual se relaciona, por ejemplo, con la caída de Nínive y el poder de Asiria. Y esta referencia significaría también esta referencia a los caldeos situaría la época de la composición del libro de Habacuc. Por esa época, decimos entre el 605 y el 612 antes de Cristo. Ahora, si nosotros leemos al profeta Habacuc, lo cual yo también recomiendo que hagan como parte de este estudio bíblico, y es fascinante porque vamos cubriendo contextos muy interesantes de información histórica, información que nos revela el carácter de Dios, información que nos permite adentrarnos un poco más en el designio de Dios para las naciones,
y para los salvos, y para Jesucristo, y para Israel en sus diferentes épocas. Les recomiendo que lo hagan. Ahora bien, Dios le aseguró a Habacuc, allí a lo largo de su libro, que la promesa ciertamente se cumplirá, aun cuando su realización pudiera parecer incierta. Los que creyeran a su mensaje, al mensaje del profeta, a pesar de un aparentemente retrasado cumplimiento, los que creyeran a este mensaje vivirían o serían salvos por gracia, por medio de la fe. Y los que rechazaran la promesa de Dios serían condenados. Y esto no solamente es crucial para el pueblo judío, esto de que el justo vivirá por la fe, sino que se convierte en un punto crucial para toda la humanidad. Aquí tenemos dos grupos. Un grupo implícitamente representado por Habacuc y seguramente por los israelitas oprimidos, a los cuales se les describe como inclinándose en una profunda reverencia, en la humildad de la fe ante la verdad revelada de Dios. Y sin importar la evidencia de lo contrario, Dios enderezaría lo torcido de Israel. Y este grupo, los justos, el justo vivirá por la fe, este grupo de justos conducirían sus vidas a la luz de esta creencia en la fidelidad de Dios a sus promesas. Y en contraste, el otro grupo, representado por los perversos y los ambiciosos de Israel, o bien por los caldeos, o por los dos, estos caldeos que eran aún más perversos y más ambiciosos que sus contrapartes israelitas, a este grupo se le describe como en una posición de rigidez, de incredulidad, de rechazo a la verdad revelada de Dios. Y este grupo, por consecuencia, encaminaría sus vidas a la luz de su incredulidad sobre las futuras acciones de Dios. El primer grupo será declarado justo por la fe y vivirá por la fe, y el último será condenado por su incredulidad. En Gálatas capítulo 3 y versículo 11, la cita de Habacuc hace resaltar la fe como el medio por el que una persona llega a ser declarada justa, el medio a través del cual una persona obtiene la vida. Nadie será considerado justo o se convertirá por cualquier otro medio que no sea el de la fe. Entonces, Pablo está enfatizando aquí el papel de la fe. Y Pablo, por así decir, utiliza la fe para establecer tres verdades fundamentales. La primera de ellas, los justificados son aquellas personas a los que Dios les ha dado vida por medio de la gracia sola y por medio de la fe sola. En segundo lugar, solo los que tienen fe son los verdaderos justos, son los auténticos justificados. Y en tercer lugar, los verdaderos justos no solo reciben la vida por medio de la fe, sino que continúan viviendo por fe hasta el día en que finalmente la fe da paso a la vista. ¿A qué me refiero con vista? Bueno, recuerdan ustedes que dice el apóstol que andamos por fe y no por vista. Pero va a llegar el día en que el Señor nos va a permitir ver. Mientras tanto, andamos en la fe. En aquel día veremos las cosas que la fe, sin ver, creyó. Entonces, los verdaderos justos no solo reciben la vida,
por medio de la fe, sino que continúan viviendo. Los cristianos seguimos yendo, por así decir, con órdenes selladas. A veces difícilmente conocemos el paso que sigue en nuestra vida. Pero allí estamos, el Señor nos tiene. Y así permaneceremos hasta que finalmente podamos ver, dice, en aquel día nuestros ojos lo verán. Y veremos realidades maravillosas en un cuerpo nuevo glorificado que nos va a permitir ver y percibir y estar de maneras extraordinarias en la creación de Dios. Entonces, según Pablo, ¿cuál es la conexión entre el pasaje de Deuteronomio que citó y el de Habacuc? Porque hay una conexión. Y esta conexión la descubrimos nosotros cuando penetramos en los contextos de estos versículos que Pablo cita. Por eso es tan interesante cuando veamos una cita del Antiguo Testamento, vámonos al Antiguo Testamento. Pongámosle un papelito ahí al lugar donde nos quedamos, una palomita con un lápiz y vayamos a los contextos. No solamente los textos que Pablo cita, sino leamos lo que está antes y lo que está después. Y van a ver cuánto vamos a entender de por qué Pablo cita como está citando. Bueno, en el caso, por ejemplo, de Habacuc, si leemos el libro, vemos cómo hay una queja del profeta. Habacuc se quejaba de que la ley estuviera, por así decir, paralizada, de que la ley era ineficaz, de que los perversos, los impíos, dentro de la comunidad del pacto, estaban violando flagrantemente la ley con toda impunidad. Y además todos ellos prosperaban, a pesar de la amenaza de las maldiciones que nosotros acabamos de ver allí en Deuteronomio, que verán al estudiar el capítulo 28. A estos les importaba un bledo. Vivían como se les antojaba y el profeta se queja. Y resulta que los que obedecían la ley no estaban recibiendo las bendiciones prometidas. Y parecía, a juzgar por la evidencia que tenía ya a la mano, como si ya no debiera creerse ya más en la palabra de Dios. ¿De qué sirve creer si Dios favorece a los impíos? Pero Dios le aseguró a Habacuc que la ley, sin duda, funcionaba. Y funcionaría. Y que traería sus maldiciones prometidas. Y también traería su justicia correctiva. Pero que la ley misma no sería de ayuda para animar a los israelitas a creer que Dios era fiel. De hecho, la ley se volvía un obstáculo. Necesitaban algo más para creer en la fidelidad de Dios. ¿Qué necesitaban? La fe. Por eso dice el profeta, el justo vivirá por la fe. Y lo dice en el contexto en que la ley todavía estaba en vigor. No dice el profeta que el que cumple la ley todavía más fuerte es el que vivirá, sino ya el profeta, en la inspiración del Espíritu Santo, dice, ya que la ley se había convertido incluso hasta en un obstáculo, dice, necesitamos la fe. Ellos necesitaban la fe. Y el punto de Pablo aquí, y esta es la conexión entre Deuteronomio y Habacuc, es que el justificado, o sea, el justo, no necesita la ley para creer en Dios. Y ya antes, Pablo había demostrado este principio, por ejemplo, mostrando a Abraham. Allí en el versículo 6 del capítulo 3, cuando dice, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, ahora le da fuerza a su argumento apelando a Habacuc. Refuerza el punto de Abraham Pablo. La ley promueve la acción siempre. La acción basada en resultados inmediatos. La ley siempre opera bajo el principio de la vista, de las obras. La fe tiene que ver y la fe, en cambio, tiene que ver con la confianza, vamos a decir, frente a ningún resultado.
La ley exige el obrar humano, pero la fe no. Por eso Pablo nos dice en el versículo que sigue, en el versículo 12, que dice, pero la ley no es de fe. Y es vital, hermanos, que entendamos este punto. Pablo es muy claro, es muy enfático en los versículos 11 y 12 en lo que toca a su doctrina de la ley y de la gracia. Él dice, el justo vivirá por la fe. Y nos acaba de decir en el versículo 12, y la ley no es de fe. La ley no puede ayudar a un pecador para que sea justificado. Ni tampoco le puede ayudar a un pecador justificado a ser santificado. Fíjese, ninguna de las dos cosas. La ley no puede ayudar a un pecador para que sea justificado. Ni tampoco puede ayudar a un pecador ya justificado para que sea santificado. Ninguna de las dos cosas. Tanto la ley como la gracia, las obras y la fe operan sobre principios opuestos. Y es fundamental que afiancemos este punto, lo interioricemos muy bien en lo profundo de nuestra mente renovada. La ley no es de fe. Y toda la vida cristiana, del principio al fin, es por fe. Somos justificados por la fe, somos santificados por la fe, somos glorificados por la fe. Si nosotros entendemos este hecho, nadie va a acudir a la ley buscando ayuda para salvarse o para mantenerse salvo. Y no solamente tendremos esperanza de vivir, no tendremos esperanza de vivir por la ley, sino que no podremos sostener esta vida por medio de la ley. Se equivocan los que nos dicen que nosotros tenemos que ir a Cristo para ser justificados, pero luego regresar a Moisés con su ley para ser santificados. Eso no es verdad, eso es un error. Toda la salvación es por fe, es la acción de Dios. Es Dios obrando en nosotros, no para que seamos justificados, no para cumplir la exigencia de la ley, sino porque Cristo cumplió con la exigencia de la ley. Porque Cristo nos justificó, es por eso que nosotros podemos hablar en una manera nueva de vivir que no depende de la ley de Moisés, sino ahora bajo la ley de Cristo. No en la ley escrita en piedras, que no fue otra cosa que condenación y ministerio de muerte, refiriéndose a los 10 mandamientos. Y es imposible que Dios nos mande de regreso a Moisés para ser santificados cuando Dios sabe que la ley fue un ministerio de muerte. Y hay un contraste entre ley y espíritu muy profundo y muy vital, de tal manera que nosotros somos llevados adelante en este proceso de obediencia perfecta a Dios, a través de la obra del Espíritu, que, como dice la carta a los Corintios, la segunda carta a los Corintios, vean ustedes de qué manera tan hermosa nos lo presenta Dios en el capítulo 3, 18 de segunda a los Corintios. Dice, pero nosotros todos, con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados por el Espíritu, de gloria en gloria, en la misma imagen del Señor. Es para esto que se nos predestinó, hermanos, para ser los portadores de la imagen de Cristo, que el Espíritu está forjando en esta parte nueva que Dios nos dio en el nuevo nacimiento, que es el hombre nuevo. Decimos que si nosotros entendemos este hecho bien, no vamos a andar acudiendo a la ley buscando ayuda para salvarnos o para mantenernos salvos.
No solamente no tendremos esperanza de vivir por la ley, sino que jamás podremos sostener esa vida por medio de la ley. La ley, quiero insistir aquí, exige el obrar humano, actuar. Pero resulta que la fe no. La ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Es decir, tu vida, tu aceptación delante de parte de Dios dependerá del desempeño que tengas en una obediencia perfecta a la ley. Porque tiene que ser obediencia perfecta a todas las cosas de la ley. Una obediencia que jamás podremos cumplir. El apóstol Jacobo en su carta, en el capítulo 2 y versículo 10, nos ofrece un pasaje muy afín, muy afín al de Deuteronomio 27-26 que Pablo cita aquí en el versículo 10 de Gálatas. Dice Jacobo, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero tropiece en un punto, llega a ser culpable de todos. O sea, se enfatiza aquí la imposibilidad de llegar a ser justificado por la fe. Al contrario, la ley, con su terrible exigencia, se vuelve un motivo de condenación incesante porque sencillamente los mismos apóstoles lo reconocieron. Nadie puede cumplir la ley. Fíjense cómo dice allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 15 y versículo 10, en aquella reunión, en aquella asamblea solemne que se reunió, que le llaman Concilio de Jerusalén, hablando de qué debía enseñárseles a los gentiles. Fíjense qué interesante el punto, que surgido de una controversia entre los judaizantes y Pablo en la iglesia de Antioquía, que tuvieron que ir a Jerusalén a dirimirla. Y allí, en cierto momento, dice uno de los apóstoles en el capítulo 15:10, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, se refiere a la ley, que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ni nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar. Y es muy interesante que diga yugo, porque la ley, ya sea la ley de Cristo o la ley de Moisés, siempre se le relacionó con la idea del yugo. El yugo mosaico no lo pudieron llevar ni nuestros padres ni nosotros. En cambio, Jesús dice que llevemos su yugo sobre nosotros porque es fácil de llevar. El yugo de nuestro Señor es sencillo. ¿Saben ustedes por qué? A pesar de la complejidad y de la demanda terrible de la ley de Cristo, ¿saben ustedes por qué es así? Porque Dios está en nosotros haciendo. Porque Dios está haciendo que nosotros andemos en sus caminos, porque la presencia de Dios está con nosotros, porque Dios ha dado al nombre nuevo del que hablaremos la siguiente vez, para que esclarezcamos bien esto. Por eso el yugo es suave. Entonces lo que dijeron los apóstoles allí en el capítulo 15, versículo 10 de los Hechos, es que nadie ha podido cumplir con la ley, con todas las cosas de la ley, con la excepción de nuestro Señor Jesucristo mismo, que Él cumple la ley, la cumple por nosotros. Y al cumplirla, la abole. Y entonces, como nuevo legislador del nuevo pacto, nos da su nueva ley, que ya no está escrita en tablas de piedra, sino está escrita en lo profundo del corazón. Y para terminar, debemos nosotros mencionar también aquí el uso de la palabra permanecer, que tenemos en el capítulo 3:10 de Gálatas, donde dice, porque todos los que son de las obras de la ley están bajo maldición, porque está escrito, maldito todo el que no permanece. Es a esta palabra a la que me quiero referir ahora.
el que no permanece en todas las cosas que han sido escritas en el libro de la ley. Si bien, hermanos, fíjese bien a dónde nos lleva esto. Si bien la justificación por la fe es una declaración de parte de Dios como juez, una declaración que emite una sentencia que Dios en su categoría de juez emite sobre nosotros, considerándonos perdonados, reconciliados, puestos en la debida relación con Él. Ya que la justificación es esto, es hecha a la vez, de una vez por todas, una declaración que nunca puede cambiar. Ahora, esta declaración de justicia no significa de ninguna manera que un hijo o una hija de Dios no debe perseverar en la fe hasta el fin. La declaración de justicia de Dios no nos exime de una obediencia gozosa y continua. Y la idea de que un cristiano, porque aquí a la hora que se expone la doctrina de la justificación, alguien comienza a trazar caricaturas y a decir, por ejemplo, que la idea que un cristiano ya que está justificado y ha recibido un perdón absoluto de sus pecados puede vivir como quiere. Eso no es verdad. La idea de que un cristiano está eternamente seguro, sin importar cómo vive, no es la doctrina bíblica que llamamos de la perseverancia de los santos. La perseverancia hasta el fin es vital para la verdadera salvación. Y la gloria de la doctrina de la perseverancia es que Dios da en garantía su gracia a cada creyente, capacitándolo para que persevere hasta el fin. Debemos perseverar, como dice aquí, debemos continuar, debemos permanecer, dice Gálatas 3:10, tomando la palabra como permanecer. Debemos perseverar, debemos permanecer, y la gracia de Dios nos ha dado un nuevo nacimiento, nos ha dado un nuevo hombre de nuevo nacimiento que no puede pecar. Y además le da crecimiento y lo transforma, como decíamos hace un momento, de gloria en gloria. Y en el versículo 13 tenemos nosotros un ejemplo, vamos a leerlo, que dice: el Mesías nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros, porque está escrito, todo el que es colgado en un madero. Nos da aquí, en este versículo 13, una manera muy singular en el que Pablo responde a una objeción obvia, sin que en realidad, fíjense, Pablo establezca un problema aquí. Si los judíos estaban bajo la ley y por lo tanto bajo su condenación, como Pablo ha probado con toda claridad, entonces nos preguntamos, ¿cómo puede uno que es justamente condenado por la ley escapar de esta condenación? Y sin duda esta es una pregunta legítima, una pregunta que surgiría en cualquiera que estuviera siguiendo con cuidado la lógica de Pablo. El Mesías nos libertó de la maldición de la ley, hecho maldición por nosotros. Y la respuesta a esta pregunta es que Cristo nos ha redimido de la maldición de la ley. Ahora bien, y con este punto termino, que es muy importante. ¿A quién se refiere nosotros? ¿A quién se refiere Pablo cuando dice allí en el versículo 13 que Él nos redimió o nos libertó, dice la tercera edición de la Biblia textual, de la maldición de la ley? Nos libertó. Este pronombre personal, nos o nosotros, que nos encontramos, ¿a quién se refiere? ¿Quiénes son estos nosotros a los que Cristo ha redimido de la maldición de la ley? Y Pablo usa, por supuesto, muchísimas veces este pronombre, nos o nosotros, en muchas maneras además. A veces, por ejemplo, Pablo se refiere con el nosotros al pueblo.
o nosotros los pecadores, o nosotros los judíos, o bien nosotros los creyentes, incluidos judíos y gentiles, o bien nosotros los creyentes judíos, o bien se refiere Pablo a veces a nosotros los apóstoles. Bueno, ¿a quién se está refiriendo aquí? Y sin duda el contexto debe establecer la selección correcta del vocablo. Casi todos los comentaristas, yo creo que equivocadamente, dicen ahí que el nosotros aquí, cuando dice que nos libertó de la maldición de la ley, dicen que se refiere a nosotros los pecadores o a nosotros los creyentes. Pero esto no es correcto y es necesario establecer el significado correcto. Y debe ser claro para todos nosotros que los que son redimidos de la maldición de la ley se distinguen de los gentiles a quienes viene la bendición de Abraham por medio de la redención de Cristo. Y justo 2 minutos antes de terminar, quiero citar las palabras de un comentarista de finales del siglo XIX, John Brown, que son inmensamente clarificadores a este respecto, y las expongo con mucho gusto a continuación. Son 3 párrafos, pero muy interesantes, y con esto termino mi exposición. Dice John Brown: el tema de la discusión es la imposibilidad de ser justificados por obediencia a la ley de Moisés. Y es la maldición de la ley mosaica de lo que se viene hablando aquí en capítulo 3, versículo 10 de Gálatas. Dice: los creyentes gentiles estuvieron previamente a su conversión bajo el pecado y la condenación, los gentiles, así como los creyentes judíos. Pero al no estar sujetos los gentiles a la ley mosaica, no pueden ser considerados como expuestos a su maldición. Y por supuesto, no pueden ser representados como redimidos de una maldición a la cual nunca estuvieron sujetos. Y todo principio de interpretación racional, sigue diciendo, por consiguiente, requiere que consideremos la declaración hecha en este versículo como refiriéndose a aquellos judíos que habían llegado a ser cristianos. Ellos habían estado bajo la ley que los maestros judaizantes estaban tan ansiosos por imponer a los creyentes gentiles. Pero lejos de ser justificados por esa ley, habían incurrido en su maldición como consecuencia de no permanecer en todas las cosas que habían sido escritas para que las hicieran. Y debieron de haber cargado con las tremendas consecuencias si Cristo no los hubiera redimido de la maldición de la ley al hacerse maldición por ellos. Es decir, la maldición de la ley mosaica no puede ser, no están los gentiles bajo la maldición de la ley mosaica porque sencillamente Dios no hizo ningún pacto con los gentiles. El pacto de la ley, que incluye los 10 mandamientos y todo el resto de la ley, la hizo Dios exclusivamente con judíos. No la hizo con Abraham, ni con Isaac, ni con Jacob, sino la hizo solamente con el pueblo que había rescatado Dios de Egipto. Con ellos estableció Dios su pacto de la ley. Entonces, los gentiles no estamos bajo ese pacto, por consiguiente no estamos nosotros sujetos a la maldición de ese pacto. Lo que hizo Cristo fue redimir a los gentiles, redimirnos de nuestros pecados, de aquellos pecados cometidos contra la ley, contra la forma de la ley que Dios implantó en el corazón de todos los seres humanos, la ley natural. Bueno, pues voy a dejar el estudio hasta aquí y con la ayuda del Señor continuaremos y terminaremos el estudio de esta parte de Gálatas al considerar un poco más el versículo 14, 13 y 14 y hacer una serie de consideraciones que brotan de esta enseñanza. Si las preguntas que hagan esta noche
tienen como respuesta el estudio que sigue, pues se los haré saber y les pido que no perdamos el interés, si les pido que esperemos hasta el siguiente estudio para darles respuesta. De manera que todos sus comentarios, preguntas, objeciones, por supuesto, son bienvenidas. Muchas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, hermano José Antonio. A los asistentes, pues les pido disculpas por el hermano Omar, ya que me solicitó que terminara la reunión. Acá la parte que queda parece que tiene algún inconveniente en el momento. Y vamos a dar paso a la sección de preguntas y sugerencias y opiniones. Así es que pueden presionar el botón de preguntas los que quieran hacer las preguntas. Yo inicialmente tengo una, hermano José Antonio, y bueno, más que una pregunta, es un comentario. Déjeme bajar el micrófono por ahora para hacerle el comentario. Quizá amerite alguna respuesta. Hay una gran confusión con respecto hay un malentendido con respecto al entendimiento de la teología del Nuevo Pacto o la gracia, porque lo que estamos estudiando es precisamente la diferencia de el tiempo de la ley al tiempo de la gracia. Y cuando hacemos esa separación y definimos una cosa y otra, entramos en lo que es la teología del Nuevo Pacto, a diferencia de la teología del Pacto, que junta las dos cosas, incluso en guardar fiestas y todo esto. Mucha gente pasa todo esto al tiempo de la gracia. La confusión consiste en lo siguiente. Ahora, a medida que tú hablabas de esto, José Antonio, pude observar lo siguiente, y es lo siguiente. Yo quiero plantear que en definitiva la teología del Nuevo Pacto o la gracia, no, aunque la palabra misma dice que la ley está próxima a caducar porque viene algo mejor, es que las personas que creen, los que creemos en la gracia o teología del Nuevo Pacto también, entienden que nosotros no guardamos nada de la ley. Me paso a explicar lo siguiente. Creo que lo que ellos entienden mal es lo siguiente, es que ellos creen que nosotros ya podemos matar, ya podemos odiar, ya podemos, ¿cómo se dice? De las cosas que son, que están en la ley, que pasan a la gracia también, como por ejemplo envidiar las cosas ajenas. Ahora entiendo, la teología del Nuevo Pacto o la gracia es más exigente que la misma ley, es más superior, como Cristo la plantea, porque hay cosas que estaban en la ley que todavía en la gracia nosotros mantenemos esa práctica, es decir, no matamos, no mentimos, no hurtamos, no codiciamos lo ajeno, o sea, todo lo que Jesucristo predica en el Sermón del Monte, que lo veo que es todavía más fuerte, porque antes había que matar para ser culpable, ahora simplemente con el pensamiento lo haces. Entonces, el malentendido de esto está en que ellos no, como que no les, y vuelvo y lo repito, es que han malinterpretado el asunto de la gracia. Creen que porque estamos en la gracia podemos hacer todo lo malo. Y bien lo acabas de decir, hermano, que es que no, o sea, la gracia precisamente, una de las características es que demuestran una vida de piedad, precisamente por eso del nuevo nacimiento. Entonces, con ello nosotros traemos elementos del antiguo pacto, elementos de la ley, mejor dicho, elementos de la ley que se mantienen hoy, como lo que acabo de mencionar: no matarás, no envidiarás la mujer de tu prójimo, ni los bienes,
y todo esto, honrar al padre, la madre, no tenemos dioses ajenos, todo esto nosotros lo guardamos en la gracia. Entonces aparentemente estos hermanos no han entendido esa parte. Ellos han entendido que la gracia o teología del nuevo pacto, hecha como que no es válido nada de esto, que no hay que guardar nada de esto, pero queda bien claro y establecido con mucha firmeza cuando Jesucristo predica en el Sermón del Monte, que ahora es más perfecta e incluso un poquito más delicada. Es la observación que tenía, el planteamiento que tenía, hermano José Antonio. Si quieres aportar algo, aclarar un poquito más, te abro el micrófono. Muchas gracias, hermano, por tu muy interesante comentario. Y tienes razón, hermano, además de que existe esta confusión en muchos creyentes, que en general cuando hablamos de la gracia y expresamos que todos los pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados, que Dios ha decretado como juez, ha declarado justicia, nos ha sentenciado justos para siempre. Y dice uno, bueno, pues entonces ya cualquiera puede hacer lo que se le antoja, ya cualquiera puede pecar. Pero es muy interesante que en la carta a los Romanos, tan Pablo predicó esto, tan Pablo predicó efectivamente que todos los pecados habían sido perdonados, tan Pablo predicó efectivamente que los creyentes éramos verdaderamente aceptados, recibidos, perdonados, amados por Dios, que no le debíamos ya absolutamente nada a Dios porque Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario llevando nuestro infierno. Tan Pablo predicó estas cosas, que ya no estábamos bajo la ley mosaica con todas sus exigencias, que surgió la pregunta que nosotros tenemos en Romanos 6:1. ¿Qué pues diremos? ¿Permanezcamos en el pecado para que la gracia abunde? Porque además tal parece que mientras pecamos más, la gracia se hace más notoriamente presente. Pero la respuesta de Pablo no es, claro, pequemos todo lo que se nos antoje, porque así la gracia va a crecer. No, Pablo no contesta así. Pablo no dice que el perdón de Cristo es un permiso para pecar. Que los creyentes podemos vivir como se nos antoje al fin que Cristo ya pagó por todas nuestras iniquidades. Pablo no está diciendo eso. Al contrario, como tú bien dices, hermano, ¿verdad? Es que, y lo dice él, de ninguna manera. Y la razón que Pablo expone es formidable, dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? Quiere decir que la redención que Cristo ha traído no es solamente perdón de pecados y aceptación, no, es la entrada de una nueva vida en lo cual lo que éramos, el ser perverso que está en nosotros todavía, ha venido a ser limitado, acotado y puesto en sujeción por este nuevo principio que Dios ha instaurado en nuestra vida. Y tan es real este bozal, por así decir, estas riendas que se han puesto a esta vieja naturaleza y perversa nuestra, es tan real que Pablo la refiere como un estar crucificado. El viejo hombre, dice, está crucificado juntamente con Cristo, y lo que espera al crucificado es la muerte. Finalmente este viejo hombre desaparecerá. Mientras lo cargamos, y hemos comentado en algunas ocasiones que esta presencia del hombre nuevo se ha convertido en vital para alcanzar la santificación. Esta batalla interna que nos cargamos los creyentes forma parte del plan perfecto de Dios para pulir en nosotros la imagen de Cristo en este nuevo hombre y llevar a este nuevo hombre a una perfección inimaginable. Es decir, hay muchísimo más que simplemente el mero perdón
sino Dios ha puesto en nosotros una manera nueva de vivir. Nos ha venido a ser una nueva criatura. Resulta que esta nueva criatura, dice, es hechura de Él, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. O sea que ahí estamos hablando de que la redención incluye en primerísimo lugar, hermanos, esta justificación por la fe. Incluye esta santificación, es decir, este proceso de perfeccionamiento. Incluye la glorificación, es decir, cuando el cuerpo nuestro, del estado de humillación nuestra, sea, dice ahí, transformado en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Incluye de una manera básica y tremendamente, inmensamente grande, la unión con Cristo. Es decir, la redención, trayendo todo esto a un punto focal, trayendo esto a un gran resumen. La redención es el acto a través del cual Dios une a su persona a hombres y mujeres que Él ha redimido. Esta unión con Cristo es justamente lo que era fundamental para llevarnos a un grado de madurez espiritual, de lealtad a Dios, de obediencia a Dios, como jamás se pudo lograr en todo el género humano. No sé, mi querido hermano, si crees tú que estas palabras realmente reflejen tu sentimiento también y sean una respuesta válida. Sí, hermano, está bien, muchas gracias por la respuesta. Quiero compartir aquí en el chat una dirección de un video, porque hay un hermano, por cierto, mexicano, y acabo de compartirlo con Omar en privado, y ya él me dio una respuesta con respecto a esto. No sé dónde la hizo, pero escuché un mensaje con respecto a la teología del Nuevo Pacto, y me pareció muy confuso. Probablemente la persona que llevó a cabo esta explicación de esta teología, él estaba hablando de las tres tendencias más populares: dispensacionalismo, la teología del pacto y la del nuevo pacto. Y definiendo la teología del nuevo pacto, lo pude escuchar completo, vi que estaba muy confundido en ese sentido. Por eso traigo a colación esta inquietud, porque sé que esto está en la mente de muchas personas y por eso nos acusan y nos restriegan que no guardamos ley. Y cuando ellos quieren hablar de guardar ley, yo sé que se están refiriendo, muchos de ellos, una gran mayoría de personas, incluso reformados y todo esto, que hay una gran mayoría que entienden que después de la gracia pues podemos pecar y no hay problema. Y hay otros ciertamente que tienen una confusión con la ley completa, es decir, el guardar el sábado y una serie de fiestas y todo esto, que ya eso raya en los judaizantes. Pero ciertamente en la gracia están implícitos los mandamientos del decálogo más importantes, incluyendo algunos fuera del decálogo que por naturaleza del nacido de nuevo tiene un comportamiento que dentro de la sociedad, dentro de cualquier cultura, pues sobrepasa por precisamente la justicia que mora en uno, a la justicia humana común y corriente y a la ley en sí, a esa ley caduca. Entonces ahí le dejé en el chat ese video a fin de que ustedes puedan escuchar más o menos las confusiones de algunos maestros que no han entendido. Y fíjense, maestros que entienden la gracia, pero no así con respecto a la teología del Nuevo Pacto, tienen una confusión que a mí me apenó mucho, de verdad. Ahí se los dejo. ¿Alguna persona que tenga alguna pregunta? Adelante. María.
Ay, gracias, Reinaldo. Buenas noches, ¿cómo están todos, hermanos? Complacidísima aquí con el estudio. Gracias, José Antonio. Ay, dijiste tantas cosas tan importantes, pero me llevaría toda la noche, ¿verdad? Y eso para mí es fácil, ponerme a hablar de estas cosas. Una de las cosas que quiero resaltar en un momento dijiste, hablaste de la doctrina de la perseverancia de los santos. Por supuesto, pues también sabemos que Dios nos ha dado la fe para creer, para la salvación, y también nos da entonces la gracia, como bien dijiste, para la perseverancia y poder llegar al final. Vino a mí, quiero agregar a este comentario que hiciste, inmediatamente vino a mí Filipenses 2:13. Dice que Dios, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, y por su buena voluntad. Voy a leerlo en la Biblia textual. Lo parafraseaste perfectamente, según la Biblia textual. Ah, perfecto. Quería leer en la Biblia textual, porque la quiero poner aquí, se me perdió en mi teléfono. Disculpen porque quería leer el versículo anterior y así puedo complementar bien. Entonces aquí en el 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre obedecisteis, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, alistad vuestra propia salvación con temor y temblor. Y bien lo dijo y lo mencionó el hermano José Antonio, creo que él mencionó con la caricatura, que al entender la gracia pues creen que es una permisibilidad, un libertinaje de poder hacer lo que queramos y somos pues libres de hacerlo porque estamos bajo la gracia, ¿no? Cuando él está aquí una vez más advirtiendo, alistad vuestra propia salvación con temor y temblor. Y en el 13 dice: porque Dios es el que activa en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, una vez más vemos aquí la soberanía de nuestro Señor en nuestra salvación por medio de su gracia. Pone en nosotros pues el querer como el hacer para poder perseverar hasta el final. Quería también agregar, aquí sí tengo una pregunta. Estaba leyendo Hechos, ¿verdad? Y mencionaste cuando estabas hablando del final de tu exposición en Gálatas 3:14, hablaste de nosotros, cuando hablaste de nosotros, ¿no? Pero vino a mí algo que leí hoy que de verdad que me llamó la atención y iba muy bien con esa acotación que hiciste del nosotros. Si vamos a Hechos 10:2, ¿tú lo puedes leer, Reinaldo, please? Piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Hechos 10:2. Ok, estamos hablando ahí de justo, ¿verdad? Ajá. Sí, estamos hablando de justo. Que era un hombre... Estamos hablando de Cornelio allí, exactamente allí. Ok, Hechos 2, porque el otro es Hechos 18. Ok, entonces estamos hablando ahí de Cornelio. Ok, perfectamente. Entonces estás viendo que ahí dice que Cornelio era un hombre justo, un hombre temeroso de Dios. Inclusive él daba limosna y hace referencia también que daba limosna al pueblo judío. Pero cuando vamos a Hechos 18, del 6 al 8. Sí, pero ellos se oponían y blasfemaban, por lo que, después de sacudir las vestiduras, les dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza. Yo estoy limpio, de ahora en adelante iré a los gentiles.
y saliendo de allí entró a casa de uno llamado Ticio, justo, temeroso de Dios, cuya casa estaba junto a la sinagoga. Ok, ahí estamos viendo justo, al igual que Cornelio, eran temerosos de Dios y ambos eran gentiles en este caso. Yo quería, José Antonio, si tú tienes, mi pregunta es, temerosos de Dios, ¿quiere decir que ellos creían en el Dios de los judíos? ¿Es esto a lo que Pablo se está refiriendo acá? ¿Estos hombres gentiles podían reconocer y sabían y conocían la ley? Bueno, hermana, tu pregunta es muy interesante. Pienso que no solamente entre los gentiles, sino también se hablaba en ocasiones de los mismos judíos, que algunos de ellos eran temerosos de Dios, porque no todos en realidad lo eran. En este caso, muy probablemente Ticio era un judío, según Cornelio, probablemente, bueno, lo era. No sabemos nosotros si Ticio era un prosélito. Fíjate que dentro de los judíos consideraban a los gentiles prosélitos porque se circuncidaban. Y había un compromiso mayor con la ley mosaica, guardaba fiestas, guardaba muchas cosas, dietas, días especiales, feriados, etc. Es muy probable que se trate, si Ticio es, aunque por el nombre no me luce como judío, yo creo que era gentil, como también lo era Cornelio. Ambos eran, de alguna manera, estuvieron bajo la influencia de la sinagoga. Y cuando conocieron ellos, yo creo que la predicación, estuvieron de alguna manera bajo la predicación de la sinagoga. Ellos llegaron a tener un conocimiento, pues, depende, pero yo creo que pudieron haber tenido un magnífico conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Y no cabe duda, hermana, que este temeroso de Dios, esta expresión temeroso de Dios, mira, a veces eran temerosos de Dios sin ser prosélitos, a veces eran temerosos de Dios porque era una manera de llamarlos, es decir, que de alguna manera estaban conectados con la vida religiosa judía, unos circuncidados, los prosélitos, y otros nada más como temerosos de Dios, a secas, sin ser circuncidados. De cualquier manera, yo creo, María Isabel, que la gracia de Dios estaba obrando en ellos. Esto se da justamente ya cuando la iglesia cristiana está ya caminando. En el caso de Cornelio, pues muy en los comienzos de la etapa misionera, de la primera etapa misionera de la iglesia judía, cuando salen de Jerusalén a Judea, a Samaria y a lo último de la tierra, y está ya la iglesia cristiana funcionando. Yo creo que no sabemos nosotros, pero ya la gracia del Señor ya estaba el Espíritu Santo sin regenerar, fíjate, precisamente, porque tal parece que los autores del Nuevo Testamento presentan la obra regeneradora del Espíritu, es decir, el nuevo nacimiento, la nueva vida, la plantean como una bendición exclusiva de la Iglesia de Cristo, que no estuvo, vamos a decir, disponible para los judíos, ni siquiera para el remanente del viejo pacto, quien ciertamente recibió la fe como don, pero no la regeneración. Recibieron también el perdón de los pecados. En un texto muy interesante del libro de los Hebreos dice que el efecto de la muerte de Cristo es retrospectivo, es decir, ve hacia atrás, para que los llamados bajo el primer pacto reciban la herencia. Así como ve hacia adelante, hacia nosotros, para que los llamados también recibamos la herencia. Es decir, que el perdón de Cristo estuvo presente en el remanente del pueblo judío durante todo su tiempo. Es más, el remanente, creo yo, se extiende más allá de las 12 tribus y retrocede hasta Abraham, retrocede de hecho hasta Abel.
Los hombres de la fe y las mujeres de la fe se cuentan no desde que Dios hizo un pacto con los judíos en el Sinaí, sino se cuentan desde atrás, desde el mero principio. Es decir, que la salvación siempre ha sido por la fe, por la gracia. Y Dios ha llamado a quien ha querido, y los ha llamado del pueblo de Israel y los ha llamado de los gentiles. Y ha habido en la mayoría de ellos una obra preparatoria, una obra previa de Dios. Sobre todo ya cuando la iglesia del Nuevo Testamento está ya en vigor, cuando ya el nuevo pacto está en vigor, el Señor va atrayendo de una manera pues muy delicada y muy propia a todas estas personas. Sin lugar a duda, yo creo, María Isabel, que es la obra del Espíritu ya ahí presente. El perdón de los pecados que Cristo había ganado para ellos, ya ahí, y ellos ya a punto de entrar. Fíjate, Cornelio entra, Ticio entra, y entran otros muchos. Pablo predica el Evangelio en la dispersión de los judíos en lugares muy distantes geográficos, y cuando la palabra llega, siempre encuentra, por ejemplo, en la sinagoga, que es a los lugares a donde él se dirige primero, siempre encuentra gente que escucha, gente que cree. Y dentro de los gentiles también, ya ves, Pablo llega a cierto lugar donde estaba una mujer muy rica, por cierto, una comerciante en telas, en el capítulo 16 de los Hechos. Y dice que estaba atenta esta hermana muy preciosa. Dice el versículo 16:6, estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia de la ciudad de Tiatira, negociante en telas de púrpura, temerosa de Dios. Fíjate qué interesante el punto. Temerosa de Dios. Y resulta que Pablo se reúne ahí porque había un grupo de mujeres que se habían reunido para la oración, como dice el versículo 13, y en el día sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde suponíamos que había un lugar de oración, y sentándonos hallamos a las mujeres que se habían reunido. Y estaba escuchando cierta mujer de nombre Lidia, de la ciudad de Tiatira, negociante en telas de púrpura, temerosa de Dios, dice, y el Señor le abrió el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía, y fue bautizada con su familia. Tú puedes ver ahí evidentemente la acción de Dios, primero llamando la atención de estos hijos e hijas suyas hacia la palabra que normalmente se predicaba en las sinagogas. Fíjate, esta Lidia se reunía con otras mujeres el sábado, o sea, estaban conectadas ellas de alguna manera con la predicación en la sinagoga. Pero cuando llega Pablo, Dios abre el corazón de la mujer aquella para que tenga una revelación muy plena y muy completa de la palabra que Dios le dio a través de Pablo. Y entonces viene la conversión y Lidia se convierte en una persona muy importante en la iglesia, en aquel lugar. No sé si este comentario, hermana, te esté ayudando, esté clarificando cosas, o estoy pasando tangencialmente por tu preocupación. Exactamente, te iba a mencionar a Lidia, a José Antonio, y sí, me pareció bien interesante la acotación porque estoy viendo lo que estás diciendo, ya el Espíritu Santo estaba moviendo los corazones y preparándolos para recibir el mensaje que venía de Pablo. Y fíjate, hermana, que no es que ellos estaban haciendo mérito, ya que ellos eran temerosos de Dios, ya que ellos como Cornelio daban muchas limosnas, entonces todas estas cosas movieron a Dios para traerles la gracia. No es esto lo que está diciendo. Creo yo que no es el mensaje de Pablo, no es el mensaje del Nuevo Testamento, que es por méritos que Dios le mueve en el corazón a Dios. Correcto, así mismo es. Es el Espíritu el que está preparando. Yo me imagínate ya esas mujeres hablando de lo que estaban sintiendo, lo que estaban orando y algo estaban esperando y pudieron reconocerlo ya que Dios mismo abrió el corazón de Lidia. Ahí mismo vemos la soberanía de nuevo de nuestro Señor. Él es el que pone tanto el
querer como el hacer. Así es, hermana. Sí, señor. Lo vemos una y otra vez y otra vez. Una y otra vez. Ahora, sí es posible, claro, con respecto a que estos gentiles conocían al Dios de los judíos, lo reconocían, inclusive justo vivía al lado de la sinagoga, ¿no? Y por eso se podía haber mencionado de que era temeroso de Dios aún siendo gentil, que yo también tengo la tendencia de que, bueno, justo era gentil, puesto que después habla de que el que llevaba la sinagoga se convirtió. Inmediatamente antes de hablar de justo, él dice, ahora voy a los gentiles. Me parece que pues justo cabe más hacia los gentiles y sobre todo también con el nombre, ¿no? Pero es interesante, por eso dentro de los gentiles también tenemos que tener en cuenta que habían estos temerosos de Dios. Fíjate que cuando les llega la palabra, inmediatamente reaccionan así. Inmediatamente reaccionan, exactamente. Hermoso, hermoso. Sus ovejas oyen su voz. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, José Antonio. Esto era todo por lo que tenía por decir. Tengo mucho más, pero quiero darle paso a otras personas. Muchísimas gracias. Hermana, por tu participación tan buena. Bien, muchas gracias, María Isabel, por tu participación. Si hay alguien más, Juan, ¿tiene alguna pregunta o una inquietud? Solamente está Juan con nosotros ahora. De no haber ninguna pregunta o participación, hermano José Antonio, algunas palabras al final, adicional. Bueno, hermano, pues agradecemos a Dios por el interés que está despertando probablemente no se refleja mucho aquí, pero se está reflejando en las personas que se están acercando a oír las enseñanzas de Gálatas. Les damos la bienvenida y los abrazamos con todo afecto fraternal. Agradecemos a Dios por su vida y confiamos en que la palabra que no regresa vacía, haga su obra espléndidamente en la comprensión de las escrituras de muchos. Seguiremos avanzando en el conocimiento de Gálatas. Su participación es muy interesante. Ojalá que se puedan reunir con nosotros aquí los jueves, por si hay alguna pregunta, algún comentario siempre tan útil y tan bueno. Creo que mi hermano Juan tiene alguna preguntita por ahí, ¿quiere participar? Sí, así es. Vamos a permitirle abrir el micrófono. Adelante. Bueno, hermano, buenas noches. Quería simplemente saludarles y comentarles que he estado escuchando con mucha atención lo que se ha estado charlando en esta noche. Venía un poquito, digamos, ¿cómo podríamos decir? No he seguido, digamos, estas últimas clases, lamentablemente. De todas formas, este estudio específicamente por sí solo ha sido muy interesante realmente. Así que bueno, nada, simplemente les quería mandar un saludo muy grande a cada uno de ustedes, hermanos, y bueno, comentarles que he estado escuchando atentamente cada exposición que han compartido esta noche. Muchas gracias, Juan. Pues nada, yo creo que, bueno, la hermana Jessie entró ahora. Sé que no pude estar presente desde el principio, acaba de entrar. Y sin más nada, vamos a despedir. Hermano Juan, si puedes ser tan amable de despedirnos en oración, te lo agradecemos. Sí, como no, hermano. Señor, te damos gracias en esta noche por habernos permitido, Señor, compartir, escuchar, estudiar y escudriñar tu palabra, Señor Santísima, que trae luz, trae consuelo, guía, dirección y alimento espiritual en nuestras vidas. Señor, queremos honrarte a ti, darte las gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos,
de nuestros hermanos que hoy han estado compartiendo, Señor. Gracias por la vida del hermano José Antonio, Señor, especialmente que hoy ha compartido esta palabra y se ha preparado, Señor, tu bendición pedimos para él, Señor, y para cada uno de los hermanos que hemos podido participar hoy, y aquellos también, Señor, que van a escuchar posteriormente esta enseñanza, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por siempre, y a ti te damos, Señor, las gracias por todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.